Los hombres del renombre, los gigantes de Génesis. En el principio de los tiempos, cuando la humanidad aún recordaba la voz del Creador, el mundo brillaba con un fulgor que ninguna oscuridad podía apagar. Los días eran largos y el aire estaba vivo con el aliento de Dios. Los hombres caminaban sobre tierras fértiles, los ríos cantaban y los cielos estaban abiertos. El velo entre lo divino y lo terrenal era delgado, tanto que algunos podían sentir el susurro de los ángeles al amanecer. Pero con los siglos, el corazón del hombre comenzó a alejarse del Altísimo. La avaricia, la soberbia y el deseo lo cegaron. Y en medio de esa distancia, una historia que pocos recuerdan comenzó a tejerse entre el cielo y la tierra. Hubo un tiempo en que los hijos de Dios, los vigilantes, descendieron, no como mensajeros, sino como rebeldes. Eran seres de luz, guardianes del orden y del conocimiento, enviados a observar, no a participar. Pero su mirada se posó sobre las hijas de los hombres, y el amor, o quizá la tentación, los arrastró hacia el abismo. Semiasa, su líder, fue el primero en pronunciar el juramento. Reunió a 200 vigilantes en el monte Hermón bajo un cielo rojo y silencioso. Allí, bajo las estrellas que habían sido testigos de su creación, juraron: descenderemos juntos. Y si alguno de nosotros es condenado, que todos compartamos su destino. Así comenzó la caída. El firmamento tembló cuando cruzaron el velo. Sus alas de fuego se apagaron con el roce de la atmósfera y su resplandor celestial se tornó en luz oscura. Los hombres los miraron con asombro, creyendo que eran dioses. Y ellos, al ver el miedo y la adoración en los rostros humanos, no los corrigieron. Aceptaron los altares, aceptaron las ofrendas y enseñaron secretos que jamás debieron ser revelados. Azazel, uno de los más sabios, mostró a los hombres cómo forjar hierro y cobre, cómo construir armas y armaduras. Les enseñó el poder de la guerra. Baraquel reveló el curso de las estrellas y el lenguaje de los astros. Cocabiel, el portador de luz celeste, les enseñó los misterios de las señales y los encantamientos. Y las mujeres, fascinadas por su belleza y conocimiento, los recibieron en sus hogares. De esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes, criaturas mitad espíritu, mitad carne, fuertes, hermosos y terribles. Desde su nacimiento el mundo cambió. Donde caminaban la tierra temblaba. Su voz era como el rugido de los mares, y su hambre no tenía fin. Eran los hombres del renombre. Los pueblos antiguos cantaban sus gestas. Los hijos de la aurora, los que conquistaron montañas, los que domaron bestias y erigieron ciudades de piedra que aún hoy duermen bajo la arena. Pero su gloria fue también su maldición, porque cuanto más crecían en poder, más se apartaban de su origen divino. La sangre humana ardía en ellos, pero el espíritu celestial los atormentaba. Eran titanes atrapados entre dos mundos. Los hombres los adoraban como reyes. Erigieron templos en su honor. Les ofrecieron sacrificios, oro y vino. Pero los gigantes querían algo más: dominio total. Y así comenzó la era de los colosos. Las montañas se convirtieron en fortalezas, los valles en campos de guerra. Los Nefilim se dividieron entre sí, buscando reinos y poder. El cielo, que antes resplandecía sobre ellos, comenzó a oscurecerse. Los vigilantes observaban con temor lo que habían engendrado. Semiasa, el líder caído, vio cómo sus hijos devoraban lo que amaban. Los gigantes consumían animales, y luego hombres, y luego a otros gigantes. El mundo entero se convirtió en un campo de sangre. Las aguas se tiñeron de rojo, y el clamor de los inocentes subió hasta el trono de Dios. Entonces el Altísimo habló. Su voz no fue como un trueno, sino como un suspiro que detuvo el tiempo. La creación se ha corrompido. Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre. Y los cielos se cubrieron de sombras. Los ángeles fieles descendieron. Uriel, Rafael, Gabriel y Miguel, los 4 pilares del cielo, vinieron con órdenes. Debían poner fin al desastre que los vigilantes habían iniciado. Rafael buscó a Azazel y lo encadenó en las profundidades del desierto de Dudael. Gabriel fue enviado contra los hijos de los vigilantes, los Nefilim, para llevarlos a su destino. Miguel enfrentó a Semiasa y lo hizo caer bajo el peso de su propio juramento. Pero antes de su derrota, Semiasa levantó su mirada al cielo y gritó: ¿por qué nos creaste con libre albedrío si sabías que caeríamos? El cielo guardó silencio, y el silencio fue su condena. Las aguas comenzaron a moverse. Las nubes se reunieron como ejércitos. El viento trajo un sonido desconocido, el preludio del diluvio. Mientras los hombres buscaban refugio, los gigantes reían. No creían que el Creador destruyera su propia obra. Somos los hijos de los dioses, gritaban. La lluvia no puede tocar a los que nacieron del fuego del cielo. Pero el cielo no respondió con palabras, respondió con agua. La tierra se abrió, los mares ascendieron. Y los cielos se derramaron con furia. Los Nefilim, los titanes, los invencibles,
corrieron por primera vez. Algunos intentaron escalar montañas, otros intentaron luchar contra las olas, pero nada podía detener la voluntad divina. En medio del caos un hombre seguía construyendo. Su nombre era Noé, su corazón permanecía puro, y su fe era su escudo. Mientras el mundo se ahogaba en su propio pecado, él guardaba vida dentro de un arca, y cuando las aguas lo cubrieron todo, solo el silencio quedó. El rugido de los gigantes se apagó bajo las olas. Las ciudades se desmoronaron, las fortalezas se hundieron y los nombres de los reyes fueron borrados del recuerdo, pero su espíritu no murió, porque lo celestial no puede perecer del todo. Los antiguos textos dicen que los espíritus de los Nefilim se convirtieron en sombras, condenados a vagar por los siglos. Los hombres los llamarían después espíritus impuros, demonios, los sin reposo. Y así, el eco de los gigantes sobrevivió a la inundación. Cuando las aguas finalmente se calmaron, la tierra estaba en silencio. No quedaba canto de pájaro, ni rugido de bestia, ni voz humana, solo el sonido del viento, cruzando un mundo que había sido purificado por la justicia de Dios. El arca flotaba sobre un océano sin horizonte. Dentro, Noé y su familia aguardaban, rodeados de los latidos de los animales que aún quedaban con vida. No sabían cuánto tiempo había pasado. Los días y las noches ya no se distinguían. Solo quedaba la esperanza. Y entonces un rayo de luz atravesó las nubes. Una paloma voló, y al regresar traía en su pico una rama de olivo. El corazón de Noé se estremeció. La ira del cielo había cesado. Las aguas retrocedieron, los montes reaparecieron y la tierra húmeda y nueva comenzó a respirar otra vez. Noé descendió, miró al cielo y levantó un altar. La primera oración después del diluvio no fue un pedido, sino un agradecimiento. El pacto fue sellado con un arco de colores, el arco iris, un símbolo eterno entre el Creador y los hombres. Pero mientras los cielos se llenaban de luz, en las profundidades algo permanecía. Bajo las montañas y los océanos dormían los cuerpos de los antiguos gigantes. Sus huesos se convirtieron en piedra. Sus ciudades fueron sepultadas por los siglos, y su memoria se desvaneció de las generaciones de los hombres. Sin embargo, sus espíritus no descansaban, porque los Nefilim no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Sus almas erraban, buscando cuerpos, buscando un eco de lo que alguna vez fueron. Se convirtieron en susurros, en sombras, en tentaciones invisibles. El mundo había sido limpiado, sí, pero no completamente. Con el paso de los siglos, los hombres repoblaron la tierra. Los hijos de Noé se extendieron por los valles, los montes y las costas. Sem, Cam y Jafet dieron origen a los pueblos que conoceríamos como naciones. El recuerdo del diluvio se convirtió en mito, contado junto al fuego por generaciones, y con el tiempo, los hombres volvieron a olvidarse. La soberbia regresó, la ambición floreció. En las arenas de Sinar, un hombre llamado Nimrod, descendiente de Cam, comenzó a levantar un imperio. Se decía que era un poderoso cazador delante del Señor. Pero la palabra poderoso tenía un peso antiguo. Era la misma que se usaba para los Nefilim, Giborim, hombres de fuerza sobrenatural, y así, el espíritu de los antiguos gigantes pareció renacer en él. Nimrod reunió pueblos, unificó lenguas y levantó una torre que desafiaba el cielo, una torre llamada Babel. La historia se repetía, la soberbia del hombre, la ambición de tocar lo divino, el mismo fuego, el mismo error. Dios descendió, confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos. Pero en cada cultura, en cada frontera, algo quedó, el eco de los gigantes. Los griegos los llamarían titanes, los sumerios, Anunnaki, los cananeos, refaitas, los hebreos, Giborim. Diferentes nombres para la misma sombra. Los sabios antiguos escribieron que los vigilantes no fueron destruidos del todo. Sus cuerpos fueron encadenados en abismos de oscuridad, pero su conocimiento, su legado, sobrevivió. Los hombres aprendieron a construir ciudades, a dominar metales, a observar los astros. Y en ese avance, también heredaron la tentación que había llevado a la caída, porque el conocimiento sin sabiduría es una espada de doble filo. Y así, generación tras generación, la humanidad caminó entre la luz y la sombra. Cada imperio que surgió, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, llevó consigo rastros de los vigilantes, jerarquías divinas, dioses híbridos, colosos de piedra que recordaban a los hombres su pequeñez. Pero los profetas lo sabían que no todo lo que se veneraba provenía del cielo. El libro de Enoc lo advirtió.
Cuando los hijos de los vigilantes retornen, la tierra volverá a temblar. Sus espíritus vagarán entre los hombres, y los corazones se llenarán de confusión. Muchos creen que estas palabras se cumplieron más de una vez, que los gigantes no solo existieron antes del diluvio, sino también después. Entre los pueblos de Canaán, los israelitas encontraron razas de hombres descomunales, los Anakim, los Emim, los Refaim, hombres de guerra, descendientes lejanos de la antigua mezcla. En los días de Moisés, los exploradores que fueron a Canaán regresaron aterrados. Vimos gigantes allí, dijeron. Parecíamos langostas ante ellos. Y aunque el pueblo tembló, Dios mostró que ningún gigante podía resistir su voluntad. Los muros de Jericó cayeron, los reinos de los colosos fueron derrotados uno por uno, y el nombre de los Nefilim volvió a hundirse en el polvo del tiempo. Pero la historia no termina en el pasado, porque todo lo que fue, vuelve a ser. Y lo que ha de venir, ya fue antes. El eco de los vigilantes se percibe en las leyendas de todos los pueblos. Seres que enseñaron sabiduría prohibida, héroes que ascendieron a los cielos, dioses que tomaron esposas humanas. El patrón se repite, como si el mundo fuera un ciclo eterno entre caída y redención. Los antiguos decían que al final de los tiempos, cuando el hombre vuelva a jugar con los secretos del cielo, cuando altere la vida, la carne y el espíritu, el velo se romperá otra vez, y los espíritus de los antiguos gigantes volverán a caminar entre nosotros, no como cuerpos de carne, sino como ideas, como sistemas, como voces, como ambiciones que prometen poder sin límite. Entonces los hombres se verán a sí mismos tal como los vigilantes se vieron una vez, creyendo que pueden ser dioses. La historia de los gigantes del Génesis no es solo un relato del pasado, es un espejo del alma humana, un recordatorio de lo que sucede cuando lo celestial se mezcla con lo terrenal sin obediencia ni humildad. Los Nefilim, los hombres del renombre, los titanes del olvido, todos fueron testigos de la gloria y la caída. Su poder los llevó a la perdición, su sabiduría los condenó, y su nombre quedó grabado en las sombras de la historia. Aún hoy, en lo profundo de las ruinas más antiguas, bajo montañas olvidadas, algunos dicen que los ecos de sus pasos pueden escucharse cuando el viento sopla. Un rumor lejano que parece decir, nosotros fuimos los primeros reyes, los hijos del cielo y de la tierra. Y así termina la crónica de los gigantes del Génesis. Un relato que no solo cuenta lo que fue, sino lo que tal vez podría volver a ser.